Gracias, Lucas. Vamos a ver ahora, quédense igual, porque esto está abierto a posibilidades, no se vayan. Estamos a 10 minutos de programa más, quédense, por ahí volvemos un ratito. Vamos a contarte el nuevo esquema de cómo tenés que aislarte si te llega a agarrar COVID. Creo que hay unas placas, las vamos a charlar con los médicos. Esto que parece chino básico, si le ponemos un poquito de esmero, lo podemos explicar fácilmente. Si tuviste un contacto estrecho y no tenés síntomas y tenés esquema de vacunación completa, es decir, 2 dosis, te tenés que aislar a partir de que descubrís todo esto 5 días. Esto antes era 10 días. ¿Es así, doctor? Es así, y porque ha cambiado la dinámica del virus en el organismo. Esta variante hace que la replicación viral sea una replicación viral en la parte superior de las vías respiratorias, por eso dan más resfrío y menos neumonía, y que replica rápido pero corto. Antes decíamos que con la variante Delta, el 50% de las personas recién al 5.º día tenían sintomatología y decíamos que el 90% a los 7 días. Pero con Omicron es el 2.8, es decir, a los 3 días la gran mayoría de las personas tienen sintomatología. Razón por la cual, si yo soy un contacto y al 5.º día no tuve síntomas, seguramente no estoy infectado. ¿Hay un bajo porcentaje? Sí. Por lo tanto, hago una restricción en mi política de aislamiento, extremo cuidado durante los 5 días siguientes. ¿Puedo salir de casa después de esos 5 días? Sí, claro. ¿Puedo ir al supermercado con barbijo? Todo? Sí, sí. Por ahí no voy a una clandestina, digamos, pero... Pero a clandestina no, porque, nunca. Porque vuelvo a decir, si hay alguna medida que hay que tomar, sobre todo en lo que viene en diferentes jurisdicciones, son los eventos multitudinarios. Eso es algo que estuviste muy bien. Son aceleradores. Inclusive en la ciudad de Buenos Aires no hay eventos multitudinarios, pero hay marchas que siempre se ven disminuidas en enero y febrero. Pero las marchas de 9 de julio también deberían ser restringidas y deberían ver cómo se convence a esas personas para que no ocurra. Vamos a ver la segunda placa, que es el otro esquema de aislamiento. Contacto estrecho, o sea, estuviste por 15 minutos con alguien que sabés que tiene COVID, no tenés síntomas y no tenés esquema completo. O sea, tenés o una o ninguna dosis. 10 días de aislamiento y 7 días de aislamiento y PCR. Marche preso, como dirían en el barrio, sí. A los 10 es exactamente igual. ¿Por qué? Porque no tengo vacunas y por lo tanto mi replicación va a ser muy importante. También 2.8 de días o 3 días voy a estar con síntomas, pero después tengo probabilidades de complicación. Por lo tanto, tengo que estar aislado para el control, fundamentalmente el control médico. Hay una placa más, doctor, que tenemos 2 más. Casos positivos, a casos COVID positivo, no hay dudas. Tenés 2 vacunas, me tengo que quedar en casa por 7 días y extremar los cuidados 3 días más. Esto es básicamente lo mismo. Además, hoy en día ya se sabe que las personas que tienen 2 dosis bajan potencialmente casi, pero podríamos decir al 100% baja la probabilidad de muerte. Solo algunos pacientes con factores de riesgo, con altos factores de riesgo. Pero las 2 vacunas son las que protegen en esta hospitalización y fallecimiento. Y la tercera protege de no tener síntomas y posiblemente de transmitir menos. Por eso... ¿Transmite menos? ¿Alguien vacunado con esquema completo transmite menos? Sí. Eso está confirmado, digamos. Sí, porque la dinámica del virus, es decir, hoy no podemos decir que con 3 dosis de Pfizer el porcentaje, porque es muy difícil saber cómo se mide esa transmisibilidad, pero todas bajan la transmisibilidad. Por eso es la aceleración. Todos hablamos de cuarto meses. Yo quiero, ser autorreferente, pero estaba sentado en esta silla y hace 4 semanas dijimos, con vos y con Johnny, decía, bajen a 4 semanas. Sí. Bajen a 4 semanas. A 4 meses. A 4 meses, perdón. A 4 meses la vacunación. Y bueno, hoy por suerte empieza a ser en toda la jurisdicción. Lo adelantó Dac. Tenemos una última placa. Caso positivo, con una o ninguna dosis, aislamiento por 10 días. Esto es básicamente lo que rige hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que está Conrado Stoll del otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Estás ahí, Conrado? Sigo. El comportamiento del virus es exacto, obviamente, lo que dice Roberto, pero para que la gente tampoco desespere, porque realmente es difícil recordar esos cuadros, y sobre todo el que lea el segundo punto donde decía extremar los cuidados los próximos 3 días, 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase totalmente ambigua, equívoca, incomprensible. ¿Qué es extremar? De hecho, la C del CDC ha sido criticado fuertemente por virólogos y expertos por estas medidas de acortar los tiempos, porque no hay tanta data. El virus se comporta como dice Roberto, pero data para que de repente se acorte todo esto es simplemente porque saben que se va a infectar mucha gente y no se pueden quedar las ciudades y el mundo sin gente trabajando. Es simplemente eso. Conrado. Entonces tienen que acortar los tiempos
pero no deja de ser equívoco, vago y hasta en algunos casos riesgoso. En Estados Unidos 5 días y después 5 días con barbijo. ¿Qué es eso? ¿Sin testeo? Sí, te escucho, Lucas. No, digamos que el anuncio de Bisotti fue bastante vago, digamos. Yo imagino que un anuncio tan importante sobre cómo tenés que seguir un esquema de aislamiento después de tener un caso positivo debería haber sido explicado mucho mejor. Nos cuesta a nosotros los periodistas entenderlo, pero bueno, en algún momento de acá a 10 años comunicarán con un poco más de lógica. Todos los años, Conrado, te pregunto cómo vamos a estar pasando las fiestas. Ya estamos en las fiestas. Te quiero actualizar la pregunta, hacer un update vinculado ahora al 31 de diciembre. ¿Hay alguna recomendación, merced al 70% del país que está vacunado con 2 dosis, que vos tengas para darnos? Además de la ventilación cruzada y todo lo que nos contás siempre. Primero, matemática de colegio, en que si bien las hospitalizaciones están disminuidas 40-70%, como han mostrado infinidad de trabajos de Sudáfrica, o más comparable a nosotros, Reino Unido y otros países, están muy disminuidas las hospitalizaciones, pero la transmisibilidad, como decía Roberto, es mucho mayor. Entonces, en el balance final, cuidado, porque va a haber un número, una proporción de pacientes que va al hospital, y lo que el Reino Unido acaba de informar es que de esos pacientes que van a la guardia por un esguince, también lo que comentaba Roberto al principio, 25% de los positivos se encuentran cuando van al hospital por otra causa que no tiene nada que ver con el COVID. Exactamente. Entonces, la enfermedad es muy común, está muy diseminada. Guarda con la matemática entonces, porque además los enfermeros y los médicos también se van a contagiar. Entonces, en el sistema de salud va a haber menos gente para atender. Cuidado con esa matemática. La recomendación es, sentate con tus hijos de 18 a 30 años y rogales que no se junten con una cantidad de amigos, o si no, si se van a juntar, asegúrate que estén vacunados y vos no estés con ellos. Digo vos a los padres esos que tienen más de 50 años o a los que tienen más de 60 años, si no lo logran convencer. Hay que creer que el 2022 es auspicioso con los antivirales, con ahí puede contar también Roberto el Evusheld, una droga, un anticuerpo de AstraZeneca para defenderse preinfección. La vacuna nasal, que siempre te pregunto, que es eso que te hace en la nariz para crear como una represa anti-COVID, que no pase. ¿Eso a cuánto estamos de que realmente la podamos implementar? Inmunidad esterilizante. Creo que antes que eso está en fase 2 una vacuna del ejército americano, pan-coronavirus, para cualquier variante de letra griega que aparezca. Ya hay varias de esas vacunas, el ejército americano tiene una en fase 2. Pero en recomendaciones para este fin de año, la verdad, quedémonos en familia, en grupitos chicos, los que nos conocemos, si es posible, y si no, que los adultos, los mayores de 60, se aíslen de esos hijos que han estado en grandes grupos. Esa es tu principal... Sí, coincido totalmente. Le adicionaría algo, que es la cuestión de si usted conoce a alguien joven, entre 18 y 30 años, que el 50% no ha recibido una segunda dosis o todavía no recibió la primera dosis, primero escúchelo, luego compréndalo y trate de convencerlo de que los que hoy se están en terapias intensivas, el 95% son personas que no han sido vacunadas. Convénzalo, si quiere acompáñelo al vacunatorio y vacúnelo, y ese va a ser el acto solidario del año. Le quiero preguntar algo a Campbell o a la Nari que está acá. En la legislatura bonaerense se vota de forma física. Pero no sé por qué me puse el barbijo. Yo creí que era una broma que ibas a hacer. Que ibas a hacer de tus bromas. Le voy a ser sincero, me agarró una tos. Una maldad. La costumbre. Es la costumbre. Fíjense cómo me estoy cuidando, que me puse solo el barbijo. Es muy bueno. Se está votando... Me hiciste sacarlo a mí. No sé por qué, pero es automático. Vos también te lo ibas a poner. Sí. Se vota de forma presencial. Ante un caso de COVID, ¿qué hacen? Porque el otro día se dio un debate con la diputada que no pudo votar porque tenía COVID. ¿Cómo hacen? Nosotros tenemos sistema mixto habilitado. Ustedes pueden votar de forma virtual. Efectivamente. Sí, de hecho, ayer hubo 2 o 3 senadores que han votado de forma virtual porque estaban con diputado también. Diputado también. O sea, no hay que ir a la NASA para implementar un sistema virtual de votación. No, porque ya, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura provincial, hay un sistema que ya permitía la sesión virtual si lo hicimos durante 2 años. Y de nuevo no los quiero hacer cruzar de jurisdicción, pero ¿por qué es tan difícil que los diputados voten? Yo creo que ahora, a partir de lo que sucedió... Y seguramente va a suceder. Sí, lo presentó pasado en la última sesión. Lamentablemente no ocurrió. No ocurrió, no, porque es una locura que una diputada que haya tenido COVID no pueda votar. No puede decidirse una política pública por el COVID de una diputada. Coincido absolutamente. ¿Cómo se imaginan este año legislativo en el Congreso con el COVID? ¿Van a tener menos sesiones? Porque viste que también los políticos, no les quiero caer a ustedes de nuevo, pero los políticos aprovechan la pandemia un poco como para no ir hubo muy pocas sesiones, que si no me equivoco hubo
10 sesiones en la Cámara de Diputados, menos de una por mes. ¿Se imagina un año activo o un año más tranquilón? No, me imagino un año muy activo, porque, y también no nos vamos a mentir entre nosotros ni le vamos a mentir a la gente. En los años electorales hay menos sesiones, normalmente. Eso también hay que cambiarlo, pero sucede naturalmente. Este año que viene no. Y vamos a tener que decidir un montón de cosas. Yo creo que vamos a tener muchas sesiones. Sí, está claro. Creo que sí. ¿Vos Y coincidís? con esto y Sí, este dato de que pueda ser sistema mixto, me parece que es muy bueno. ¿Cuánto hace que estás en la banca? 6 años. 6 años. ¿Cuántos proyectos de ley presentaste? No recuerdo el número, pero muchos. Muchos. En los Igual primeros que años, es años sobre todo. Sí. Y estuviste en el tope del podio varias veces. El último fue un repudio por el pase sanitario. Repudio por el pase ¿Un sanitario. proyecto así un poquito más complejo que hayas presentado? Ley de víctimas. Ley de víctimas, Hemos ese está modificado el proceso penal en la provincia de Buenos Aires y estoy muy orgulloso de haberlo presentado. Muy bien. ¿Vos creés que este año va a ser activo para los políticos? Porque el año pasado estaban en campaña con la cabeza en otro lado. Yo creo que es activo, hay muchos temas a tratar, creo que va a ser activo. Nosotros presentamos también proyectos importantes en la Cámara de Diputados, algunos no logramos que se acompañen, como fue quitarle el momento de la toma de tierras que aumentó muchísimo durante la gestión de Kicillof. Presentamos un proyecto para quitarle los planes sociales a todas las personas o organizaciones que tomen tierra en el marco de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Vidal va a ser candidata a presidenta? Me parece que no es momento de hablar de una candidatura presidencial. Creo que sería una gran Que tenemos presidenta. acá la alarma, cuando te escapas por la tangente te denunciamos al aire. Creo que sería una gran presidenta de los argentinos, pero me parece que no es momento de hablar de candidaturas. Vos no la Acabamos corres de salir la, una de la- elección. de la carrera eventualmente. ¿Qué? Decís, no la corres de la carrera, decís no de ninguna manera, en de algún momento ninguna decidirá. manera. La considero y creo que tenemos muchos dirigentes valiosos en Juntos por el Cambio que pueden ser grandes presidentes de la Argentina, como es el caso de María Eugenia, como puede ser el caso de Horacio, de Patricia, del mismo Mauricio. Me parece que no es momento de hablar de candidaturas, lo importante es que tenemos muy buenos dirigentes y esperemos que se sumen muchos más dirigentes a Juntos por el Cambio, porque la manera de cambiar el futuro de nuestro país es involucrándonos. Así Gracias. como se involucró. Gracias, verdad, Alex. Gracias a vos. Gracias. Doctor, ¿quiere hacer un cierre corto? Tenemos muy poco tiempo. Que ojalá que tengamos un año de aceleración del fin de la pandemia, es el deseo y la esperanza para que todos los argentinos y el mundo en sí pueda acelerar este fin. Omicron acelere el fin de la pandemia. Déjame mandarle un abrazo también a Conrado, que cierres bien el año. Conrado, ¿algún mensaje final? Es fundamental la tercera dosis, tanto que hay algunos países que están dando una cuarta dosis ya. Y a vos te felicito porque sé que hiciste a propósito lo del barbijo recién. Es un mensaje subliminal excelente para la audiencia. Gracias. Feliz año. Gracias, Conrado. Te puedo hacer una pregunta personal, última para cerrar. ¿Estás con el Siempre blureado me del haces fondo? igual, me haces igual, así que para qué te decís. Sospecho que no estás en Argentina, lo cual me da mucha envidia. ¿Estoy equivocado? Estoy trabajando en otro país, sí. Qué lindo que sos. Qué envidia pura. Gracias. Disfrutá de la fiesta, Conrado. Hasta luego, gracias. Abrazo enorme. Arrancó la temporada de Sueños en Belmo. Cambia tu colchón y disfrutá las noches de verano con estos descuentos imperdibles. Hasta 45, atención con esto, hasta 45% de descuento en 18 cuotas sin interés con envíos bonificados a tu casa. Ingresá a belmo.com.ar y comprá en 2022. Yo quiero dormir en un Belmo. ¿Y vos?